¿Sabías que en el mundo de la psicología y de la salud mental existen condiciones que afectan la manera en la que pensamos, sentimos y nos relacionamos con otras personas? Hoy estaremos explorando dos trastornos, el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos y el trastorno esquizofreniforme. El trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos forma parte del DSM-5 dentro de la categoría de trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Estos se caracterizan por una alteración persistente en los hábitos alimenticios o comportamientos que están relacionados con la alimentación. Dentro de esta categoría están trastornos como la anorexia, bulimia nerviosa, pica, entre otros. Sin embargo, hoy vamos a indagar en el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. El trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos se caracteriza por alteraciones en el patrón de la alimentación, existiendo falta de interés al comer, rechazo a las características sensoriales de los alimentos y a situaciones pasadas como en el atragantamiento o vómito. En este trastorno se puede observar una pérdida significativa de peso, deficiencia nutricional significativa, dependencia de alimentación enteral o suplementos nutricionales y una inferencia en el funcionamiento psicosocial. Es importante mencionar que la restricción de alimentos en estos trastornos no se debe a preocupaciones por la figura corporal o el peso. Las causas del trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos se debe a múltiples factores que interactúan entre sí. Dentro de los factores biológicos se pueden incluir personas con hipo o hipersensibilidad sensorial, problemas gastrointestinales previos como episodios de vómitos, reflujo o dolor al comer, y trastornos de neurodesarrollo como en personas con autismo, TDAH o discapacidad intelectual. Dentro de los factores psicológicos, esto puede incluir ansiedad alimentaria manifestada por un miedo intenso a atragantarse o vomitar. También traumas relacionados con la comida en experiencias negativas como la asfixia, intoxicación alimentaria o forzar la comida en la infancia. También existen factores familiares y ambientales. Estos incluyen los estilos de crianza rígidos o ansiosos respecto a la alimentación, presión para comer ciertos alimentos o terminar el plato, o ambientes familiares tensos o caóticos en la hora de la comida. Pueden incluir estilos de crianza rígidos o ansiosos respecto a la alimentación. Por otro lado, los factores culturales que se pueden presentar son normas culturales alimentarias restrictivas o falta de exposición a variedad de alimentos desde edades tempranas. La prevalencia del trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos es entre el 1 y el 5% de la población general. Esto se cree debido a su subdiagnóstico y a su poco conocimiento y su reciente inclusión en el DSM-5. Este trastorno es más común en niños y adolescentes, especialmente entre los 6 y 13 años, aunque también se puede observar en adultos. El trastorno por evitación o restricción de alimentos afecta de igual forma a niños y a niñas, incluso ligeramente más a varones que a niñas. Este trastorno también se asocia y es frecuente en personas con trastornos del espectro autista, trastornos de ansiedad, especialmente las fobias específicas, y personas que presentan TDAH u otros trastornos del neurodesarrollo. La intervención para el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos es multidisciplinaria. Incluye disciplinas como la medicina, la nutrición y la psicología. Dentro de la psicología se aplican terapias como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición con prevención de respuesta y la terapia familiar como la del modelo Mausling. Además de las terapias, son necesarios los planes alimenticios e individualizados, elaborados por un nutricionista especializado. En algunos casos, se puede requerir suplementación oral o incluso nutrición enteral para poder evitar deficiencias nutricionales. Ya hemos visto cómo el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos puede afectar la vida diaria, pero en el amplio mundo de la psicopatología pueden haber otras patologías que pueden llegar a alterar la realidad misma. Dentro del DSM-5 hay una categoría llamada espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Estos trastornos incluyen anomalías como delirios, alucinaciones, comportamiento catatónico, discurso desorganizado o incluso síntomas negativos. Estos trastornos comparten síntomas, sin embargo, se diferencian por su durabilidad, su intensidad o su pronóstico. En este caso vamos a hablar de uno muy parecido a la esquizofrenia. Sin embargo, su duración es de 1 mes a 6 meses
Este es el trastorno esquizofreniforme. El trastorno fue descrito por primera vez por el psiquiatra Gabriel Langfeld en 1939 como una enfermedad de inicio súbito, asociada más con el trastorno del estado de ánimo. El diagnóstico del trastorno esquizofreniforme se incorpora oficialmente en las clasificaciones diagnósticas del DSM-3 en 1980. En la actualidad es definido como un tipo de trastorno caracterizado por síntomas psicóticos. Sin embargo, si los síntomas persisten, puede cambiarse el diagnóstico a esquizofrenia. Los síntomas del trastorno esquizofreniforme incluyen delirios, alucinaciones, discurso y comportamiento desorganizado y síntomas negativos. El trastorno esquizofreniforme se desarrolla en fases prodrómicas, activas y residuales. Las causas del trastorno esquizofreniforme son debido a varios factores. En la genética, ciertos genes y variaciones genéticas aumentan la susceptibilidad de una persona al desarrollar afecciones en su salud mental. Dentro de las anomalías de la estructura y la función cerebral, según Inanova 2024, está asociado con anomalías cerebrales, como la reducción de volumen de materia gris en áreas temporal, media superior y prefrontal. Hay una evidencia significativa de alteraciones en la neurotransmisión de dopamina y la serotonina, las cuales pueden estar involucradas. Y por último, en las ambientales, las interacciones sociales deficientes y el estrés intenso o incluso los eventos traumáticos se encuentran entre las causas ambientales del trastorno. La prevalencia de este trastorno, aproximadamente 1 de cada 1000 personas desarrolla el trastorno esquizofreniforme. Se presenta de igual forma en hombres que en mujeres. Sin embargo, en los hombres inicia a temprana edad, entre los 18 y 24 años, y en las mujeres puede presentarse entre los 25 y los 35 años. Ahora te preguntarás, ¿cuál es el tratamiento de este trastorno? Bueno, dentro de la medicación se utilizan fármacos como la risperidona, la olanzapina y la aripiprazol. En torno a estos trastornos pueden existir muchos mitos o creencias que pueden llegar a dificultar tanto el diagnóstico como el posible tratamiento. En el caso del trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos podemos encontrar: mito 1. Es lo mismo que la anorexia y la bulimia. La realidad es que no está relacionada por la constante preocupación por el peso o la figura corporal. Más bien, este trastorno se basa en el rechazo a alimentos por su textura, sabor, color o miedo a consecuencias negativas al comer. Mito 2. Las personas que presentan el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos siempre están bajo peso. La realidad es otra, pues puede ocurrir en aquellas personas que presenten un peso adecuado para su edad o en aquellas que incluso tengan sobrepeso. Mito 3. Se cura solo si obligas a la persona a comer. La realidad es que forzar a la alimentación solo puede aumentar la ansiedad y el rechazo. El tratamiento para este trastorno debe ser gradual, terapéutico y principalmente supervisado por profesionales. Mito 4. Solo es un capricho alimenticio. La realidad es que es un trastorno reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, en el cual se especifica que pueden ser sus causas sensoriales, médicas y psicológicas. En el caso del trastorno esquizofreniforme, se puede escuchar: mito 1. Es solo una esquizofrenia leve. La realidad es que los síntomas pueden ser igual de intensos que en la esquizofrenia, solo que la diferencia está en la duración, que es entre 1 y 6 meses. Mito número 2. Solo afecta a personas con conductas heredadas. La realidad es que aunque existe predisposición genética, también influyen factores ambientales como el estrés intenso o los traumas. Mito número 3. Las personas con trastorno esquizofreniforme siempre tienen alucinaciones. La realidad es que no todos presentan alucinaciones. El diagnóstico se basa en la presencia de ciertos síntomas que pueden variar. Mito número 4. Una vez que mejora, nunca vuelve a pasar. La realidad es que en algunos casos evolucionan favorablemente, pero otros pueden reaparecer o progresar a esquizofrenia si los síntomas persisten. Mito número 5. No se puede tratar sin la medicación. La realidad es que el tratamiento suele incluir medicación, pero también es clave la psicoterapia y el apoyo psicosocial para la recuperación. Hoy vimos cómo la psicopatología es un universo amplio, desde un trastorno que condiciona qué y cómo comemos hasta otro que puede transformar nuestra realidad.
Y aunque ambos son muy diferentes, igual nos muestran la importancia de lo que es detectar, comprender y tratar todos estos problemas de salud mental a tiempo. Ya. Sí. Como aquellos que pueden ser Los trastornos. por Ahí sigo grabando. discriminación.